Bienvenidos al 45º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy, 5 de junio de 2025, jueves. Aplica el budismo como debes. El título de este video es Los principios del budismo que transformarán tu vida. En videos anteriores hemos empezado a tratar algunas doctrinas, algunas ideas que muestran algún camino que para algunos es el adecuado para ser felices y llevar una vida satisfactoria, como el estoicismo que tratamos en días pasados. En esta ocasión vamos a hablar del budismo. Si quieres conocer las 4 nobles verdades y el óctuple camino que el budismo nos da para enfrentar el sufrimiento, te invito a continuar viendo este video. Pero antes, te invito a darle un clic a la campanita y suscribirte a este canal y darle un like si es que te gustan estos videos. Ahora sí, vayamos al tema. La historia del budismo surge con Siddhartha Gautama, nacido en Nepal en el año 563 a.C. Hay una historia del Buda histórico, del Siddhartha histórico, y una historia de leyenda, una historia de fantasía, como todas las doctrinas tienen. Ahí está en Jesucristo se puede ver al Jesucristo histórico o al Jesucristo de la leyenda. Igual aquí podemos ver al Siddhartha histórico o la leyenda del Siddhartha. Voy a tratar esta idea del Siddhartha de la leyenda siguiendo un poquito una conferencia que dio Jorge Luis Borges, el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura que nunca lo consiguió, una conferencia que dio allá en 1977 y que él decía: todas las doctrinas, la fuerza de las doctrinas depende mucho de la leyenda del personaje histórico que crea esa doctrina. Los que realmente siguen esa doctrina creen, se emocionan, sienten esas leyendas y gracias a eso surgen dichas doctrinas. Entonces, en el caso del budismo, la historia, la leyenda de Siddhartha dice que ya en el cielo habían pasado siglos y siglos y siglos, cuando alguien dice: ya he encarnado, muerto, renacido y muerto una enorme cantidad de veces, y ya es hora de que termine este ciclo de muerte-reencarnación, conocido como el samsara entre los budistas. Es hora de que nazca por última vez. Y él elige el lugar donde va a nacer. Ya dijimos que es en lo que actualmente es Nepal, el lugar, el reino, la madre, el vientre del que va a nacer, y elige a Maya, que significa en hindú ilusión, y elige un momento para nacer. Antes de hacerlo, Maya, su madre, tiene un sueño, y en ese sueño ella imagina que un elefante blanco, un gran elefante blanco de 6 colmillos, penetra en su lado izquierdo sin que ella sufra en modo alguno. Se despierta y le cuenta la historia a su esposo. El rey manda llamar a sus oráculos. Sus oráculos dicen que va a tener un hijo y que ese hijo puede tener 2 destinos diferentes. Uno, ser el rey del mundo, un hombre muy sabio, o ser el iluminado, aquel asceta que va a predicar por el mundo para la salvación de los hombres. El rey decide que quiere que sea rey del mundo y por lo tanto para que suceda ese destino, protege a su hijo, lo educa de la mejor manera, pero no deja que salga del palacio. Si ahí hay todo, hay jardines, hay criados, hay todo para que viva bien, impide que salga del palacio. Y de esta forma él crece siendo una persona muy inteligente. Dice la leyenda que él nace de pie
y él dice, yo llevaré la doctrina al mundo, camina hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, y él es el mejor en todo, el mejor jinete, el mejor arquero, el mejor corredor, el que más rápido aprende, y entonces se desarrolla, y el padre procura que se case. A los 16 años se casa, y entonces cree él que así se va a encaminar a que sea el rey del mundo. Pero un día les dice a sus criados, decide salir. El palacio tiene 4 puertas, ¿verdad? 4 puertas. Ya habíamos dicho que la leyenda dice que la madre de Buda imagina que entra por su costado izquierdo un elefante blanco de 6 colmillos. ¿Por qué blanco? Porque blanco representa la inocencia, muy grande el elefante, una gran inocencia, y los 6 colmillos porque en esa tradición hinduista el mundo tiene 6 dimensiones, no 3 como decimos nosotros, sino 6 dimensiones, o sea, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, como un cubo, ¿verdad? Las 6 dimensiones. Y entonces la puerta del palacio tiene 4 puertas, adelante, atrás, norte, sur, este y oeste. Entonces un día le pide a su criado que a escondida lo saque para conocer el exterior del mundo que él quiere conocer, y en esa primera salida ve a un hombre anciano, muy encorvadito, sumamente arrugado, que apenas puede caminar, y le pregunta a su criado, ¿y ese hombre por qué está así? ¿Por qué casi no puede caminar? ¿Por qué está tan jorobado? Y le dice su criado, bueno, él es un viejo. Todos vamos a la vejez, todos vamos a ser así, es normal. Aquí afuera hay muchos viejos, ¿verdad? Bueno, se queda sorprendido, y entonces al otro día dice, bueno, ahora voy por una segunda puerta a salir. Le dice a su criado, ayúdame a salir y vamos a ver qué encuentra. En esa segunda salida, él ve un leproso, se le está cayendo la piel, lo ve todo enfermo, pálido, y le dice, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué está así? Y le dice, bueno, es un enfermo. Hay mucha gente enferma aquí afuera del palacio. Todos nosotros, si seguimos viviendo, tarde que temprano nos vamos a enfermar grandemente y podemos estar así o peor. Se queda impresionado el Buda, regresa, y al otro día va por una tercera salida. Dice, ahora vamos por esta otra salida. Vamos a decir, ya fue la del norte, la del sur, ahora vamos por la del este. En esa tercera salida, cuando va caminando con su criado, ve que van llevando arriba de una tabla a un muerto ya casi esquelético, el hombre tieso, y dice, ¿y ese hombre por qué va tieso ahí? Es un muerto, todos vamos a morir, es destino del humano la muerte. Él regresa y se queda profundamente impresionado de esas 3 verdades. Entonces él dice, qué poco conocía del mundo al conocer la vejez, la enfermedad y la muerte. Hace una cuarta salida por la última puerta, del lado oeste, al cuarto día, y en esa salida él ve a unos monjes mendicantes, unos ascetas que van caminando y le pregunta, ¿quiénes son? Son ascetas que tratan de encontrar la verdad del mundo, tratan de caminar. Él en ese momento decide escapar e ir a meditar, a ir a encontrar las verdades del mundo que hay afuera del palacio. Y se va, y en ese momento se empieza a construir ese destino de el profeta, el hombre que va a ser el iluminado. En esas meditaciones que hace, en esos trayectos que hace, él aprende a vivir de la mendicidad como los otros monjes, y aprende a ayunar, aprende a pensar y aprende a esperar. Trata de encontrar la verdad bajo el árbol de la ciencia, y en una de esas, sentado bajo una higuera, le llega la iluminación.
La iluminación, que es cuando encuentra la paz interior bajo esa higuera, y entonces encuentra las 4 verdades y el óctuple camino, que prácticamente esto es lo que constituye la esencia del budismo. Esas 4 verdades y el óctuple camino, decide él que lo va a predicar y lo va a difundir a lo largo del mundo, y se va caminando y hace su primera prédica en Benarés, en el Parque de las Gacelas, y de ahí en adelante toda su vida, hasta los 80 años que muere, los dedica a transmitir este mensaje. ¿Cuáles son las 4 verdades? Las 4 verdades es: la primera verdad es que la vida es sufrimiento. No se puede evitar en la vida estar triste, sufrir, no se puede evitar el dolor. Es parte de la vida. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que ese sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el deseo y el apego. Ese deseo va a hacer que suframos, porque la gente reencarna. Hay un deseo carnal, y se nace, y al nacer es inevitable enfermarse, llegar a la vejez, morir, que es parte del sufrimiento, todo por el deseo. Entonces la causa del sufrimiento es el apego y el deseo. Y aquí él distingue dos tipos de deseos. Uno son los deseos naturales para sobrevivir, como el comer, el vestir, pero la mayoría, el resto de los deseos son deseos que nos hacen apegarnos a las personas, apegarnos a las cosas, apegarnos a las ideas, y nos hacen sufrir. Esa es la segunda verdad, de que el sufrimiento tiene una causa. La tercera verdad es que el sufrimiento se puede enfrentar. Es decir, si la causa fue el deseo, el apego, se puede enfrentar el sufrimiento desapegándose, eliminando el deseo, apartándose de esas cosas que nos quieren esclavizar. Y esa es la tercera verdad. Y la cuarta verdad es que para lograr ese desapego, para lograr evitar tener esos deseos, tenemos que seguir el óctuple camino, el noble óctuple camino. Bien, ¿cuál es ese noble óctuple camino? Bueno, ese óctuple camino es, primero, voy a enumerar los 8 y luego los explico muy brevemente. Primero es tener la visión correcta. Segundo, el pensamiento correcto. Tercero, la palabra correcta. Cuarto, la acción correcta. Quinto, la visión correcta. Sexto, el esfuerzo correcto. Séptimo, la atención correcta. Y octavo, la concentración correcta. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, la visión correcta pues es lo que dijimos, entender que el sufrimiento existe, pero que podemos superarlo, podemos enfrentarlo. ¿Cómo? Bueno, pues primero hay que tener el segundo camino, el pensamiento correcto. Es decir, hay que cultivar la bondad y limitar, hacer un lado los pensamientos negativos. Quitemos los pensamientos negativos y que surja el pensamiento de la verdad, el pensamiento altruista. Aquí ya más adelante el budismo va a hablar de ciertas virtudes para el altruismo, como es la compasión, la igualdad, la amistad y la simpatía, esas 4 virtudes. Y bueno, entonces el pensamiento correcto. Tercero, la palabra correcta. ¿Qué es la palabra correcta? Hablar con honestidad y con respeto. Eso es tener la palabra correcta para que haya buenas relaciones. La cuarta es la acción correcta. ¿A qué nos referimos? Actuar con ética, a no dañar a otros. Actuar, otra vez, como decíamos, con ese pensamiento de bondad, pues también la acción, ¿verdad? Con bondad, con ética, sin violencia. Aquí va a ser la no violencia va a ser un pensamiento muy permanente a lo largo del budismo.
Luego, el medio de vida correcto. ¿Qué es el medio de vida correcto? Pues vivir honestamente, sin dañar a otros, sin aprovecharse de otros, más bien siendo bondadoso con otros. Luego, el sexo es el esfuerzo correcto, es decir, esforzarse por el altruismo, por la compasión, por la verdad y esforzarse por quitarnos los malos hábitos, por quitarnos esos deseos que no deben ser. Luego, el séptimo es la atención correcta. ¿Qué es la atención correcta? Pues no quedarnos en el pasado viendo o no angustiarnos por el futuro, tener apremio por el futuro, sino vivir el presente plenamente. Eso sería la atención correcta. Y para ello, el octavo es tener la concentración correcta. ¿Qué significaría esto de la atención correcta? Digo, la concentración correcta, meditar para tener la atención plena, para aislarnos de eso. Para eso les mencionaba yo que cuando él predica como mendicante, yo ahí sugeriría leer una novelita muy hermosa de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, pequeña novela, pero que habla un poquito de esta vida del budista. Y entonces él se dedica a predicar todas estas 4 nobles verdades y este óctuple camino. Él cuando muere a los 80 años no deja un heredero e inclusive casi se desata una guerra por sus cenizas, ¿verdad? Pero quien sigue difundiendo, en esa época no acostumbraban ellos escribir las ideas, entonces no quedan escritas las ideas de Buda. Más bien otro predicador, Sariputra es el que sigue difundiendo estas ideas y es el budismo tradicional. Ese budismo tradicional que se llama Hinayana. Después vendrá otro nuevo cuando hay una división, pero ese budismo Hinayana básicamente en esta época es que solo pueden llegar al nirvana mediante estas 4 nobles verdades y el óctuple camino los monjes ascetas y mendicantes. Es decir, en ese momento los monjes viven de la mendicidad. Solo les es permitido tener 9 cosas. ¿Por qué? Porque hay tres principios que siguen esos monjes mendicantes. El principio de la pobreza, por eso les digo, solo tienen 9 cosas. Entre esas 9 cosas, su vestimenta, una aguja, hilo, ¿verdad? Su vasija para comer, una escudilla para pedir dinero. Esa escudilla es donde van pidiendo, bueno, limosna, no dinero, limosna. De forma tal que ellos, por ejemplo, entonces es la pobreza. Otro es el celibato, como dijimos, para ellos como el deseo genera pues el nacimiento de sufrimiento. Bueno, el celibato van a pedir estos monjes. Una excepción de esto será el tantrismo, después, ¿verdad? Que ellos incluso hablan del sexo como una vía para la liberación, pero para despertar energías, pero el budismo tradicional, el segundo voto en esto es el celibato, y el tercer voto es el voto de la no violencia. Este voto de la no violencia implica no lastimar no solo a las personas, sino ni siquiera a los animales, porque un animal puede ser la reencarnación de alguien que en su vida anterior fue un hombre y demás. Entonces el monje se preocupa mucho por no lastimar ni al insecto más pequeño. Pero como ellos viven de la mendicidad, si por ejemplo alguien les da de limosna carne para comer, ellos tienen que comer carne, porque pues la mendicidad para ellos representa el quitarse esa actitud altiva, el ser sencillos, el saber esperar. Si no les dan comida pronto, pues hay que esperar, hay que ayunar. Entonces para ellos es muy importante esto, y entonces no comen animales a menos que les obsequien para comer un animal. No tienen más remedio que hacerlo. Bueno, entonces Sariputra va extendiendo esta tradición, pero digamos que su avance es lento, hasta que en el siglo III a.C. el rey Asoka, un rey,
muy exitoso como conquistador, va conquistando, como cualquier rey. En las guerras puede ser muy cruel, pero cuando le llega esta idea de la iluminación, ¿verdad?, de la no violencia, de que hay que evitar los deseos, de que pues, para qué quiere tener tan grande su territorio. Entonces le llega la idea de esto y entonces deja de conquistar, deja de ser guerrero y empieza a dedicarse también a predicar el budismo en el mundo. Y entonces realmente con Asoka es como tiene una gran extensión por toda la península hindú y a zonas más lejanas de Asia, y ahí se empieza a extender realmente el budismo. Y en ese momento, por esas épocas, hay una división del budismo. Los que siguen esta idea tradicional de Hinayana, es la idea Hinayana, y los que se separan y una nueva corriente que se le llama el Mahayana, el budismo moderno. El Hinayana le llaman el pequeño vehículo y el Mahayana, para distinguirlo, el gran vehículo. En el budismo Mahayana, el gran vehículo, lo que se ve mal del budismo tradicional es que el ser humano, al concentrarse solo en su persona, al vivir de la mendicidad, pues en vez de ayudar a otros, pues están viviendo de otros. No se están preocupando más que por ellos mismos. Entonces se dice, bueno, el budismo no debe ser solo inmerso en la persona, sino debe extenderse. El altruismo, la compasión, todas estas prédicas, el óctuple camino se hace no solo al interior, sino al exterior. Y entonces toma una nueva dimensión, una nueva aspecto hacia la sociedad, y esto es precisamente lo que hace que tome un nuevo impulso el budismo y se vaya extendiendo a distintos lados. Es así como el budismo mahayana se va extendiendo a China a través de Bodhidharma. Bodhidharma lo extiende ahí, generando el llamado budismo Chan, el budismo Chan en China. Después también va a llegar a Japón con otra forma de budismo llamado el budismo Zen, el budismo Zen, y va a llegar también a Corea y otros lados, se extiende. El budismo se puede extender tanto porque el budismo, los filósofos dicen que no es una filosofía, que es una religión. Los religiosos dicen que el budismo no es una religión, sino una filosofía, porque el budismo no habla como las otras grandes religiones monoteístas de un dios al que hay que adorar, al que hay que rezar, sino el budismo, Buda es el iluminado, el que alcanza el nirvana. ¿Qué es el nirvana? El nirvana es la total extinción del deseo y del apego. Meditando, siguiendo el óctuple camino, siguiendo las 4 nobles verdades, se puede llegar a esto. Y este nirvana, que es el que alcanza el iluminado, pues el que lo alcanza es el Buda. Un Buda es el que se ilumina, el que alcanza el nirvana, y que con esto cesa su samsara, cesa su ciclo de morir, renacer, morir, renacer. Entonces, esto es lo que hace que un budista puede perfectamente ser un islámico, es decir, yo soy islámico, pero también soy budista, o sea, el que cree en un Dios determinado, sea Alá, del que habla el Corán, o sea el Dios de que hablan los cristianos o del que hablan los judíos, no impide que yo busque la iluminación, busque la paz interior, busque quitarme el desapego. Y eso es lo que hace que el budismo, al predicar la no violencia, el no deseo, perfectamente puede convivir con las demás religiones. No intenta nunca luchar o ser violento con alguien que piensa distinto, porque el budismo es la iluminación mediante la paz interior, que se va a reflejar en la paz con los demás, en el altruismo, en la compasión. Y eso es lo que le ha dado mucha paz. Entonces, en conclusión, podemos decir que el budismo es una doctrina bastante antigua, de hace 2500 años, y que ha podido
seguir existiendo gracias a esa no violencia, gracias a esa capacidad de coexistir con otro tipo de ideas. Antes de despedirme con la frase del día, te invito nuevamente a que si te gustan estos tipos de videos, vamos a ir hablando de otras doctrinas que hablan sobre la felicidad y de algunas estrategias que han comentado muchos para lograrla. Entonces, si te gusta este tipo de contenidos, te invito a que le des a suscribirte al canal y que le des like y active la campanita. Me despido con la frase del día que dice: no te quedes en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra la mente en el momento presente. Dicho por Siddhartha Gautama, el Buda. Nos vemos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz el próximo martes. Hasta pronto.